consecuencias de no tener una relación personal con Dios. Porque ustedes adoran desde un concepto personal que ustedes se crearon de cómo hay que servirle a Dios, a creer cosas que no es necesariamente lo que Dios está diciendo. Como le digo lo malo, tengo que decir. Como le digo lo bueno, tengo que decirle lo malo también. Así hay gente que te ministra condenación cuando Dios te está hablando de amor y de misericordia. Como hay gente que te ministra bendición y provisión cuando usted sabe que está mal. Hay veces que usted y yo sabemos que lo que necesitamos es corrección. Que lo que necesitamos es una palabra que nos confronte. Dios le bendiga mucho en este día. Su hermana Yulisa García, una vez más con ustedes aquí en Enigmas del Reino. Me siento más que bendecida por la oportunidad de traerle esta predicación. Es la primera predicación de este año 2025 y sé que va a ser de edificación para su vida porque lo ha sido mucho para la mía. Y el tema de esta predicación es 15 años en el Evangelio, pero 3 años conociendo a Dios. Y aunque usted no lo crea así, eso pasa, me pasó a mí. Y a través de parte de mi testimonio y la enseñanza de la palabra, le voy a ilustrar cuáles son las problemáticas de estar en el Evangelio y de estar en la iglesia, pero no estar en Dios. Y cómo muchas veces vivimos engañados por esta realidad y no lo entendemos y vivimos una vida fuera de una manifestación genuina del poder de Dios, de una manifestación genuina de la gracia, de la misericordia, de la liberación y de la provisión del cielo. Amén. Entonces, para iniciar con esta enseñanza, vamos a leer las escrituras en el Salmo 34, versículo 8. Salmos capítulo 34, versículo 8. Y la Biblia dice de la siguiente manera: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y también nos vamos a amparar en un segundo texto bíblico que es Job 42 del 5 al 3. Gloria al que vive y reina. Y Job 42 del 5 al 3 dice, perdón, del 3 al 5 dice de la siguiente manera: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria al que vive y reina para siempre. Bendito sea Dios por tu palabra y la enseñanza que vas a ministrar en este día. Dios mío, 15 años en la iglesia, 15 años en el Evangelio y 3 años conociendo a Dios. Cuando yo me convertí a la edad de 17 años. Ahí fue que yo tomé una decisión firme por el Señor. Por eso creo tanto que hay jóvenes y adolescentes que sí pueden tomar una decisión genuina de seguir a Dios, pueden perseverar en la decisión que han tomado, porque fue mi testimonio. ¿Qué sucede? Que cuando yo me convertí, yo tuve una relación con Dios a través de la adoración, porque yo iba a grupos juveniles donde se adoraba, donde se buscaba la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios descendía, me compungía, yo lloraba, me arrepentía. Y el Señor empezaba a traer paz a mi vida en medio de todo el caos que como adolescente yo estaba viviendo. Pero ¿qué sucede? Yo empecé a tener una relación más con el hombre que con Dios, más con la iglesia que con Dios, más con el liderazgo que con Dios. Y me mantuve durante mucho tiempo basando mi vida espiritual y basando mi, por así decirlo, alimento espiritual en lo que el hombre me proveía, en la enseñanza que se proveía en la iglesia y no directamente en una vida de comunión y de búsqueda íntima del Espíritu Santo para conocer a la persona de Dios. ¿Y qué provocó esto en mi vida? Yo empecé a entrar en un proceso de frustración. ¿Por qué? Porque empecé ya a una edad un poquito más avanzada a relacionarme con personas que se movían en el ambiente profético, personas que hablaban de parte de Dios. ¿Y qué sucede? El Dios de amor que yo conocí en un principio, esa imagen de Dios en mi vida se fue desvaneciendo a causa de la administración de muchas personas que hablaban de parte de Dios, pero desde una perspectiva de un Dios personal. ¿Cómo así? Te hablaban de una forma de juicio, de condenación. Y cuando yo escuchaba a estas personas hablar de parte de Dios, yo empecé a entrar en una administración de culpa,
en una administración de persecución, en una administración alejada de la experiencia personal que yo había tenido con Dios en un principio. Yo escuchaba cómo hablaban, no, porque Dios es así, Dios es así, un Dios severo. Y yo empecé a crear un concepto de Dios en base al concepto que otras personas tenían de Dios, sin saber qué tipo de relación esas personas tenían con Dios. Ahora, cuando mi panorama de la situación empezó a cambiar, en un momento en que yo empecé a analizar la tipología de personas que era la gente que me hablaba de parte de Dios, yo notaba que me hablaban de un Dios severo y de un Dios que condenaba personas que tenían un comportamiento, por así decirlo, áspero, un comportamiento, por así decirlo, fuerte. Pero veía que me hablaban de un Dios de amor y de un Dios misericordioso, personas que manifestaban un comportamiento de amor y de misericordia. Luego empecé a notar también, gloria al que vive para siempre, esto no pasa dentro de la iglesia, esto que yo le estoy hablando me pasó a mí por casualidad. Luego empecé a notar que mucha gente que decía hablar de parte de Dios, Dios a través de ellos le hablaba de juicio y de condenación a personas con lo que ellos se llevaban mal. Pero Dios le hablaba de bendición y de prosperidad a personas con las que ellos se llevaban bien. Yo dije aquí, ¿cómo que hay algo raro? Porque es un mismo Dios y siento como que Dios es muy amigo de fulano o como que Dios es muy amigo de fulana, porque Dios, conforme a lo que esa persona dice, se lleva bien con quien esa persona se lleva bien y se lleva mal con quien esa persona se lleva mal. Y ahí empecé a entrar como en una contradicción, porque decía, es que el Dios que me están predicando no es el Dios que se me dio a conocer a mí. Pero tampoco agotaba yo la búsqueda necesaria para conocer verdaderamente a Dios. ¿Y qué sucede? Muchos cristianos hoy día viven bajo este mismo sistema. Creímos porque se nos predicó la palabra. Dice la palabra que la fe viene por el oír. Pero ¿qué sucede? Nosotros primeramente creímos que somos pecadores, nos arrepentimos, creímos que el cielo es real y empezamos a formar nuestro concepto de fe en base a la predicación de hombres y mujeres que verdaderamente son hombres y mujeres de Dios, pero muchas veces no hacemos el sacrificio de tener nosotros una relación íntima con ese Dios que se nos quiere dar a conocer de forma personal. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener una relación personal con Dios? Primeramente, vivir de experiencias ajenas. ¿Cómo así? Creer o crear mi fe en base a lo que el otro vio, a lo que el otro oyó. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. La palabra tiene que revelárseme a mí. Dios tiene que tratar conmigo de forma personal. ¿Por qué? Porque lo que vivió el otro alimenta la fe del otro. Pero a través de su testimonio y con el respaldo de mis experiencias personales vividas realmente con Dios, yo puedo sustentar la fe que me va a sostener a mí en medio de mis propios procesos. ¿Por qué yo tengo que conocer a Dios personalmente? Porque cuando yo construyo mi imagen de Dios en base a la imagen que otro tiene, yo puedo estar haciendo un Dios del concepto que otra gente tiene de Dios, que no necesariamente Dios mismo. ¿Cómo así? Una persona se puede hacer una imagen de Dios. Yo vengo aquí y te hablo de un personaje cualquiera que usted no conoce y le empiezo a describir sus cualidades y le empiezo a decir punto negativo, punto positivo y cosas de esa persona, y usted se va a crear un concepto de esa persona sin necesariamente conocerla. De ahí que hay muchos problemas incluso hasta en el mismo pueblo de Dios, porque personas te hablan de otras personas y te dicen cosas que ellos entienden de esa otra persona que no necesariamente son ciertas, y usted se crea una imagen, un prejuicio de cómo es la otra persona, y eso mismo muchas veces hacemos con Dios. Nos creamos una imagen de cómo necesariamente creemos que Dios, en base a lo que el otro habló, no necesariamente esto siendo cierto. ¿Por qué tengo que esforzarme para tener una relación genuina y personal con Dios? Porque si yo no hago este esfuerzo, yo voy a vivir de una dependencia humana. ¿Cómo así? En todo momento voy a depender de la búsqueda del líder, de la búsqueda del pastor, del consejo del líder, del consejo del pastor, de la provisión incluso de la iglesia. ¿Por qué? Porque teniendo creatividad, teniendo habilidades, teniendo formas,
gloria al que vive y reina para siempre, de producir. Voy a estar en una parálisis por causa de no conectarme a la fuente de donde va a fluir, de donde va a manar esa creatividad para yo poder ser una fuente productiva, no solamente en aspectos económicos, sino también en cuanto a palabra, en cuanto a consejo. ¿Por qué necesito tener una relación genuina con Dios? Porque si yo no tengo una relación genuina y personal con Dios, yo voy a ser un dependiente emocional de la persona que me da sostenimiento espiritual. Y voy a ser una persona que en vez de ser de contribución, voy a ser de carga. Porque voy a llamar a mi líder a hora de la noche que no me puede contestar. Voy a querer contarle problemas que esa persona no me puede solucionar. Voy a querer que esa persona me haga un depósito de tiempo que posiblemente tiene que quitárselo a su familia, a su trabajo o a otras áreas que también son importantes. Porque yo no he cultivado una relación con aquel que puede llenar todas las áreas de mi vida. Óigame, no hay pareja, no hay líder, no hay amigo, no hay amiga que te pueda sustentar como Dios. Nuestro vacío interno tiene el tamaño y la forma de Dios. Y cuando nosotros no entendemos esto, nosotros queremos hacer un Dios humano. Queremos una persona que esté pagando el precio de estar en la intimidad y sustraer de esa persona todo cuanto necesitamos como si fuese una fuente inagotable, cuando la única fuente inagotable es Dios. Y hay veces que nosotros secamos el ministerio de otras personas. ¿Por qué tanto lo que le sacamos? Porque no tenemos una relación verdadera con Dios, que el depósito de esa persona se agota para con nosotros. Y usted lo llama y no le coge la llamada, y usted lo busca y no lo encuentra, porque la persona se siente azorada. Y esto es a causa de una falta de relación con Dios. Gloria al que vive para siempre. Cuando nosotros no estamos conectados directamente a una relación con Dios, somos susceptibles a ser engañados. ¿Cómo así? Hay hombres y mujeres de Dios con filtraciones, con cosas en su vida que no vienen de Dios, sino que de una manera u otra el enemigo ha logrado filtrarse en sus ideas y sus pensamientos. Incluso desde el altar ministran cosas que no son cristocéntricas. Y cuando no tengo una relación con la fuente, yo no puedo discernir lo que viene y lo que no viene del cielo, porque no tengo una conexión con el cielo. De ahí que hay tantas iglesias donde están sucediendo tantos escándalos y cosas que avergüenzan el evangelio y gente de parte de Dios diciendo cosas que no son de Dios. E incluso las personas que están afuera de la iglesia diciendo la iglesia ha perdido el respeto. ¿Por qué? Porque ideas humanas, pensamientos humanos, criterios humanos se están infiltrando en ese concepto de Dios creado por nosotros mismos en la ausencia de no tener una relación con el Dios verdadero. Tenemos que conocer a Dios. Y aunque usted no lo cree, en la Biblia hay un caso de este tipo de situación y es el caso de la mujer samaritana. Y te voy a decir, ¿cómo así? Vamos a adentrarnos en la historia para entender cómo muchas personas hoy en día que estamos en la iglesia hemos caminado por los caminos que esta mujer caminó sin darnos cuenta. ¿Qué sucede con la samaritana? Cuando vamos a la historia nos damos cuenta que Samaria fue una región que fue despoblada, como así los moradores de aquel lugar fueron exiliados a otros lugares. ¿Y qué sucede? El gobernador de aquel lugar, para no dejar la región vacía, trajo gente de diferentes partes, de diferentes ciudades idólatras a habitar Samaria. Y esta gente tenía su cultura, tenían sus dioses, tenían su idolatría, pero cuando ellos llegan aquí, entonces Dios permite que se levanten fieras en contra de ellos por causa de la idolatría que había en ellos, porque estaban practicando idolatría dentro de lo que era la tierra que Dios había escogido para su pueblo. Entonces, ¿qué sucede? El gobernador de aquel tiempo le dicen, averigüen quién es el Dios de esa tierra y adórenle, sírvanle, averigüen qué es lo que hay que hacer, cómo hay que servirle para que Él los libre. Y así hicieron ellos. Ellos se asesoraron de cómo había que servir al Dios de aquella tierra. ¿Y qué sucede con la samaritana? Cuando la samaritana se encuentra con Jesús, yo quiero que usted preste atención a esto. Esta mujer en su concepto personal, ella adoraba al Dios verdadero. Porque ella empieza a hablar con él y empieza a citarle lo que ella le enseñaron, que era una relación con Dios. Nuestros padres nos enseñaron que a Dios se adoraba aquí, en este monte, que si se adoraba allí, que si... Ella empezó a hablarle de la cultura religiosa que ella había aprendido. Ahora, ¿qué sucede? Había conflicto entre los samaritanos y los judíos, porque los judíos decían, ustedes adoran desde una forma idólatra, porque ustedes adoran desde un concepto personal que ustedes se crearon de cómo hay que servirle a Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios desde lo que Él mostró en sus estatutos, de cómo hay que adorarle y cómo hay que servirle.
¿Y qué sucede con esto? Aquí hay un choque en cuanto a conceptos religiosos de cómo piensan los judíos que hay que adorarle y cómo piensan los samaritanos que hay que adorarle. Y Jesús viene a romper con esta cultura para mostrarle cómo Dios quiere relacionarse con ella en particular. ¿Cómo así? En lo que ella está en esta confrontación con Jesús de si se adora así o se adora así, Jesús desnuda el alma de esta mujer. Jesús le dice a ella, ¿dónde está tu marido? Ella le dice, no tengo. Y él le dice, tú bien has dicho. Porque se ha tenido y el que tiene no es tu marido. ¿Y qué me dices tú a mí? Esta mujer está adorando y está sirviendo a un Dios que ella no conoce. ¿Por qué? Porque aunque ella quiere manifestar unas obras de libre, aunque ella quiere manifestar una adoración y un sacrificio de una persona libre, sus obras son de una persona cautiva. Esta mujer está viviendo una vida de amantes cuando ella está sirviéndole a un Dios que puede llenar todas sus necesidades. ¿Cómo así? Ella está frente a la fuente, pero no la logra distinguir. Ella está queriendo relacionarse a su forma con el Dios que es la solución de todos sus problemas. Pero ya le enseñaron a acceder a Dios en una forma de servidumbre y no en un diseño de paternidad. O sea, le enseñaron a adorar a Dios para que Dios le resuelva, no para conocer a Dios como su solución. Señores, yo estoy hablando cosas fuertes. Esta mujer está bajo un diseño religioso que ella cree que funciona. Ella entiende que porque ella va al servicio, ella entiende que porque ella lleva ofrenda, ella entiende que porque ella sale a evangelizar, que ella está en Dios. Ella conoce al Dios y Jesús la pone clara, le dice, ustedes adoran a quien no conocen. Ustedes adoran a quien no conocen. ¿Qué me está diciendo esto? Durante mucho tiempo yo servía a un Dios que no conocía. ¿Por qué? Porque yo le servía a quien podía ser la solución de mi necesidad, pero yo no lo veía como la solución que él era, porque no me lo mostraron como la solución, me lo mostraron como el que podía proveerme la solución. Y así hoy día hay muchas personas en el Evangelio detrás de Dios para que Dios le bendiga y le resuelva problemas de los cuales Él es la solución misma, pero no nos enseñaron a acceder a Él como la solución genuina, sino como la solución mediante. No como lo que me resuelve el problema, sino como es la lamparita mágica con la que yo voy a resolver el problema. Esto fue lo que le enseñaron a la samaritana. Adora a Dios para que Dios te dé un esposo. Sírvele a Dios para que Dios te entregue tus hijos. Sírvele a Dios para que Dios te honre. Sírvele a Dios para que Dios te retribuya. ¿Sí? ¿Cuántas personas hoy en día, me voy a incluir por respeto, no estamos en la iglesia corriendo detrás de promesas que son genuinas de parte de Dios, pero que no son la totalidad de la bendición de Dios para nuestra vida? Porque dice la palabra que Él es el galardón de lo que le buscan. Y cuando yo no tengo una relación genuina con Dios, yo ando detrás de Dios para andar persiguiendo cosas que yo entiendo que Dios puede darme. Cuando Dios primero quiere que yo tenga deleite con Él, para que aquello que Él me va a dar para bendecirme no sea objeto de manipulación del diablo, que si lo tengo estoy bien y que si no lo tengo estoy mal. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, Jesús le dice a esa mujer, sabes que has tratado de buscar al Dios correcto, pero de la forma incorrecta. Y así muchas veces vivimos nosotros dentro de la iglesia. Por eso usted ve que Dios es un Dios de poder y vivimos un evangelio sin poder y sin autoridad. Por eso usted ve que Dios es un Dios de gozo y vivimos sin gozo. Que Dios es un Dios que da paz y vivimos sin paz. Que Dios es un Dios que prospera y vivimos empobrecidos. Por eso usted ve que Dios, siendo tan virtuoso y tan maravilloso, nuestra forma de vivir manifiesta una escasez tan grande de Dios que el que está afuera no puede conocer la imagen genuina de Dios a través de nosotros. Porque nosotros no podemos llevarlo a ello, a una imagen de Dios que a nosotros no se nos ha revelado. Y yo tuve que entrar en un momento, mis hermanos, de choque. Un momento de confrontación personal y preguntarme, ¿por qué, Señor, si tú eres tan bueno y eres tan benevolente y eres tan completo, yo me encuentro
tan vacía. Yo tengo tantas crisis, yo tengo tanta brecha abierta, yo tengo tantas situaciones, tengo tanto tiempo en el Evangelio y no veo resultados. Y hay un momento, mi amado y mi amada, en que usted tiene que cuestionarse. ¿Por qué? Porque cuando vivimos bajo este sistema de creencia, de depender de la voz del hombre, hay un momento en que el Señor permite confusión. ¿Para qué? Para que usted se dé cuenta de que la última palabra en su vida no la tiene el hombre. ¿Cómo así? Claro, nosotros necesitamos personas que nos guíen en el Evangelio, personas que nos instruyan. Pero si usted se va a la palabra, usted se va a dar cuenta de que en el Antiguo Testamento la relación que Dios tenía con el pueblo era a través de Moisés. Un hombre que pagó el precio de subir al monte y de tener una relación personal con Dios para poder traer la imagen de Dios a un pueblo que no quería pagar el precio de subir al monte. Le dijeron, no, Moisés, si nosotros subimos, Dios va a acabar con nosotros. Nosotros no completamos la medida de santidad, ve y sube tú. Pero hoy día, la cruz de Cristo vino a cambiar la historia para que usted y yo pudiéramos tener una relación personal con Dios. ¿Cómo así? Que el hombre y la mujer de Dios es el instrumento del Espíritu Santo para ayudarme a caminar en rectitud. Pero yo tengo que conocer al Espíritu Santo de Dios, que es quien endereza mi paso. Porque va a llegar un momento que incluso hasta el hombre de Dios puede ser prestado a confusión cuando Dios quiere cortar mi dependencia del hombre. ¿Usted quiere saber si eso es verdad? Váyase a la palabra y mire la historia del profeta viejo y el profeta joven. Dios le dio instrucción al profeta joven, le dijo, te vas a manejar así, así, así. Cuando vengas, vas a volver de esta manera. Y en el camino el profeta viejo lo interceptó y le dijo, no, a mí me dijo Jehová que tú tienes. Dios le dijo, no come en casa de nadie, no te detengas. Pero el profeta viejo le dijo, no, Dios me dijo a mí que tú tienes que venir a mi casa a comer. Y aquel que en un primer momento escuchó la voz de Dios, no había entendido cómo Dios se maneja y dejó que el hombre lo confundiera, haciéndose pasar por la voz de Dios. Tenemos ejemplo en la palabra también de esto. Cuando vemos, gloria al que vive para siempre, que acá, cuando iba a ir a la guerra, mandó a buscar el profeta. Y el profeta, primero que nada, le dice, no, Dios dice que vaya a la guerra. Y después el mismo profeta le dijo, yo subí delante del Altísimo. Y escuché a Dios decir, ¿quién va a descender para confundir acá, para que acá vaya la guerra? O sea, el mismo Dios prestó la boca de su profeta para confusión, para que el hombre terrenal que no quería consagrarse ni quería escuchar la voz de Dios fuera confundido y cayera en su propia confusión. Cuando nosotros no prestamos oído, no prestamos dedicación y consagración para buscar a Dios de forma personal, la confusión nos va a visitar. ¿Y por qué Dios va a permitir que la confusión nos visite? Porque dice la Biblia, maldito el hombre que cree en otro hombre. Maldito el hombre que presta, que deposita su confianza en otro hombre como si ese otro hombre fuera Dios. Porque hay hombres y mujeres de Dios, claro que sí lo hay. Yo bendigo a Dios por los pastores, bendigo a Dios por los profetas, bendigo a Dios por gente que se consagra y paga un precio para permanecer en el secreto de Dios, para tener su oído presto en el cielo. Pero eso no quiere decir que Dios va a pasar por alto el hecho de que usted y yo tenemos que consagrarnos también. Porque Dios quiere tener una relación contigo y conmigo de forma personal. ¿Y qué pasa con esto? La historia de la samaritana me enseña que tú puedes estar al lado de la fuente y no tener acceso a la fuente por causa de tener una relación con un Dios que te enseñaron y no con un Dios que conociste. He experimentado el mayor nivel de crecimiento personal en el tiempo de mi vida que he tenido una relación personal con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me ha enseñado a hacer una introspección en mí y conocer cuáles son las cosas que tienen que ser trabajadas en mi vida. ¿Cuáles son los riesgos de yo no tener una relación personal con Dios? Uno, no tener identidad. La Biblia dice, ustedes son porque yo soy. Yo no tengo un concepto genuino de quién yo soy si yo no conozco la fuente de donde yo vengo. Yo no tengo un concepto genuino de cuál es el llamado de Dios para mi vida, cuáles son mis capacidades, cuál es el campo en el que Dios quiere que me desenvuelva si yo no conozco al Dios de mi llamado. Mucha confusión visita al hombre y la mujer de Dios cuando no tiene una relación personal con Dios porque no sabe ni dónde está parado. Toma y deja asignaciones conforme a lo que el hombre le dice.
cambia y deja de cambiar cosas en su vida conforme a lo que el hombre le dice que cambie. Y voy a ser muy genuina con esto en lo que le voy a decir. Hay personas que te dicen que cambie porque hay cosas en tu comportamiento que incomodan, cosas que hay en ellos que no han muerto y te obligan a modificar cosas en ti que no necesariamente están mal, sino que hay en ellos cosas que no han sanado y las reflejan en ti. De momento hay personas que se sienten opacadas y se sienten ofendidas por la forma en que Dios te está usando y empiezan a atacarte. Tú tienes que cambiar, tienes que santificarte. Y claro, usted tiene años teniendo que cambiar y tiene años teniendo que santificarse, pero en el preciso momento en que Dios empieza a usarlo, ahí es que esa persona empieza a entrar en conflicto con la cosa que usted tiene que cambiar. Y muchas veces la voz del enemigo para suprimir el don de Dios que se está manifestando en su vida. Hay personas que le van a aconsejar cosas que no vienen de un corazón limpio, sino que vienen de un corazón y de unas emociones manipuladas por Satanás para causar en usted menosprecio y rechazo. Pero yo no puedo discernir la voz de Dios de la voz del hombre si yo no conozco la voz de Dios. Cuando yo no conozco la voz de Dios, otro riesgo que yo corro también, gloria al que vive y reina para siempre, es entrar en frustración, entrar en desilusión y entrar en rebeldía. ¿Por qué? Porque cuando mucha gente se da cuenta de que durante gran tiempo de su vida ha sido manipulado por hombres y mujeres que le han hablado de parte de Dios sin ser Dios que le esté hablando, entran en una especie de crisis porque dicen, óyeme, pero es que yo creí en el líder, yo creí en el pastor. Es muy difícil la situación que se está viendo hoy en día en muchas iglesias, que cuando ese líder, cuando ese pastor se cae el telón y salen escándalos, como muchas cosas que se han dado en mi país, escándalos de abusos y otras cosas que han sucedido dentro de la iglesia se destruye, los miembros se van, la gente se sale del evangelio. ¿Por qué? Porque la relación era con el líder, la relación era con el hombre de Dios, pero no era con Dios. Y le voy a decir, algún conflicto con un líder, un conflicto con una persona que represente a Dios en la tierra, no es necesariamente un conflicto con Dios. ¿Usted quiere saber si es verdad? Ahí está Moisés. En determinado momento Dios le dice a Moisés, háblale a la peña. Es un momento donde aunque el pueblo esté en rebeldía, la imagen que Dios le quiere mostrar al pueblo es una imagen de misericordia. Pero Moisés estaba airado. O sea, una cosa era lo que Dios quería manifestar y otra cosa era lo que estaba en el corazón de Moisés. Y Moisés le dice, rebeldes, haré yo salir agua de esta peña. Y golpeó a la peña. O sea, que lo que Moisés le está mostrando prejuicio al pueblo. Eso no era lo que Dios quería mostrar. Y hay hombres y mujeres que han provocado heridas, culpa, frustración y desencanto en personas que están en los caminos del Señor por manifestar una imagen de desaprobación y de rechazo que no es necesariamente lo que Dios está diciendo. Porque a lo mejor la herida no es Dios que la tiene contigo, sino esa persona. A lo mejor la herida, la ofensa, no es Dios que la tiene contigo, sino esa persona. Y esa persona empieza a ministrarte condenación, donde Dios te está queriendo ministrar misericordia. Pero si no conocemos lo que Dios verdaderamente está diciendo, ¿cómo podemos entender que no es Dios que está hablando? Otro riesgo de estar en el camino del Señor sin conocer al Señor es perseguir promesas en desorden. ¿Cómo así? Verdaderamente hay promesa de Dios. Verdaderamente hay hombres y mujeres que se mueven bajo lo profético. Yo puedo dar testimonio porque lo he vivido de forma personal y también he creído la palabra de Dios en boca de sus profetas y he visto el cumplimiento. Ahora, hay hombres y mujeres de Dios que en determinado momento ministran cosas bajo emociones y empezamos a creer cosas que no es necesariamente lo que Dios está diciendo. Como le digo lo malo, tengo que decir, como le digo lo bueno, tengo que decirle lo malo también. Así hay gente que te ministra condenación cuando Dios te está hablando de amor y de misericordia, como hay gente que te ministra bendición y provisión cuando usted sabe que está mal. Hay veces que usted y yo sabemos que lo que necesitamos es corrección, que lo que necesitamos es una palabra que nos confronte, porque sabemos que hay cosas en nosotros que no están bien. Pero hay una persona muchas veces que tiene un compromiso emocional con nosotros,
que esa persona puede venir y ministrarte bendición y favor cuando esa no es la palabra que va a enderezar tu camino, que va a enderezar mi camino. Y nosotros podemos emocionarnos y creer y apostar a que sí, que Dios lo va a hacer, y que este es el tiempo y que este es el año y yo voy a ver lo que Dios dijo sin cruz, sin sacrificio. Sacrificio no que va a pagar la bendición, porque la Biblia dice que somos herederos, coherederos juntamente con Cristo. Si juntamente con Cristo somos crucificados. ¿Cómo así? La bendición es una herencia de aquellos que se han negado a sí mismos para cargar la cruz de Cristo. Porque como tú vas a cargar y vas a llevar el yugo, así mismo también las bendiciones te van a alcanzar. Pero ¿cuál es el problema? Yo querer alcanzar las bendiciones sin entrar bajo el diseño de crucifixión en quien me son autorizadas las bendiciones, que es el diseño de Cristo. Entonces hay veces que el hombre te va a decir que la cosa está bien cuando está mal. Hay veces que el hombre va a emocionar tu carne, va a emocionar mi carne, cuando hay una seria convicción en mí de que lo que estoy haciendo no está bien. Y ay de mí si yo abrazo esa palabra, porque entonces voy a esperar de balde, voy a invertir de balde, me voy a sentar a esperar cosas que no van a llegar, porque no estoy entrando en el diseño. ¿Por qué tengo que tener una relación genuina con Dios? Porque cuando no tengo una relación genuina con Dios, termino haciendo planes míos y queriendo que Dios los respalde. ¿Cómo así? Ah, hay que salir a evangelizar, vamos a salir a evangelizar, vamos a hacer una campaña, lo vamos a poner en tal esquina, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así, pero no lo he consultado a Dios. Como yo entiendo que lo que quiero hacer está bien, entiendo que Dios lo aprueba sin consultar a Dios. Y en el camino termino desgastándome, termino teniendo que incurrir en acuerdos económicos y otras cosas para sustentar yo lo que es para Dios. Pero Dios puede proveerse a sí mismo. El detalle es que Dios envía la provisión de su visión. Si la visión es mía, yo tengo que proveer para lo que sale de mí, pero para lo que sale del cielo, provee el cielo. Muchas veces no somos efectivos manifestando y experimentando la provisión de Dios, porque los planes en los que nosotros caminamos, muchas veces entendemos y creemos que son del agrado de Dios, pero no son conforme a la voluntad de Dios ni bajo la instrucción de Dios. Hay veces que yo sé que Dios quiere prosperarme, pero el hecho de que Dios quiera prosperarme no quiere decir que yo voy a incurrir en toda clase de cosas para buscar esa prosperidad, porque Dios tiene un diseño específico de prosperidad que yo tengo que buscarlo en la intimidad. Yo sé que Dios quiere casarme, pero yo no puedo estar conociendo toda clase de gente ni buscando hacer mi diligencia propia cuando Dios tiene una persona escogida para mí que es quien conforme a su propósito me conviene, pero tengo que ir a la intimidad donde me va a ser revelado. Entonces, cuando no tengo una relación genuina con Dios, yo hago mis planes y quiero que los respalde y Dios no es una lámpara mágica. Dios tiene compromiso con lo que sale de él. Y esto lo podemos ver en las escrituras, porque David en cierta ocasión va para una guerra y él sabe que Dios le quiere dar la victoria, pero no se conforma con saber que Dios le dijo que le iba a dar la victoria. Él le consulta a Dios, ok, tú me la vas a dar, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es el procedimiento? Y Dios le dice, ok, tú vas a llegar a tal lugar. Y cuando estés en tal lugar, que escuches sobre los árboles ruidos como de pasos, entonces tú vas a saber que yo estoy contigo. Oiga la instrucción tan específica que Dios le dio a David. O sea que el yo caminar, Dios le dijo primero, llega a tal sitio y ahí se va a manifestar tal cosa. Hay cosas que yo no voy a ver manifiesta a menos que viva bajo instrucción. ¿Por qué? Porque necesito andar y llegar a ciertos lugares, a ciertas directrices, para que ahí se me decodifique lo siguiente. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Dios nos dice hasta el cosa y nosotros arrancamos, como dicen en mi país, como un chivo sin ley. Y en el camino no vemos el respaldo. ¿Por qué? Porque no esperamos la instrucción completa, sino que nosotros hicimos lo que entendimos que teníamos que hacer, que fue lo mismo que se manifestó también con Sara y Agar. Ok,
¿Qué Dios te dijo a Abraham? Que tú ibas a tener un muchacho, pero mira, ahí está Agar. Allégate a ella y ten el niño, porque finalmente lo que Dios quiere es el niño, no. Dios tenía su exigencia de cómo Dios quería el niño, era a través del vientre de Sara. Entonces, cuando yo no tengo una relación genuina con Dios, quiero hacerlo de Dios, pero a la forma mía. Y quedo sin respaldo y quedo que se consumen mis fuerzas haciendo algo en lo que se supone que el cielo tiene que intervenir. Y por eso usted ve tantas personas que cogen tanta lucha y se desgastan en proyectos que son de Dios y el que está afuera dice yo no quiero venir al Evangelio, porque todo el que está en el Evangelio está demacrado, está acabado, está destruido. ¿Cómo va a ser que Dios el dueño del oro y la plata y el cristiano siempre tiene que estar haciendo cositas para juntar 2 3 chelitos? ¿Por qué? Porque hay dimensiones de la manifestación de Dios que no podemos experimentar, porque a través de la intimidad no hemos hecho un esfuerzo de acceder a ella. Dios sigue siendo el Dios de milagros, Dios sigue siendo el Dios de provisión, pero nosotros tenemos que entrar en profundidades que nos permitan conocer a Dios en esa dimensión. Y por último, ¿qué sucede cuando yo no conozco a Dios de forma personal? Que va a llegar un momento en que yo me voy a dar cuenta que el Dios en el que yo he creído, el Dios que el hombre me ha predicado, no es necesariamente el Dios verdadero. ¿Cómo así? Va a llegar un momento en que va a pasar. Va a llegar un momento en que usted se va a cuestionar todo lo que le enseñaron, en que usted se va a cuestionar todo lo que usted creyó, porque usted va a ver acciones en el hombre y la mujer de Dios que le van a hacer dudar de la predicación de ese hombre o mujer de Dios, porque usted va a decir, veo que tiene palabra, pero no tiene resultado. Veo que tiene palabra, pero no tiene testimonio en esta área en específico. Entonces, ¿cómo usted me predica que dio esto y esto y esto y en su vida yo no lo puedo ver manifestado de forma genuina? Y cuando venga ese shock, porque a lo mejor ese hombre y esa mujer, que sí son hombres y mujeres de Dios, no ha experimentado esa dimensión de relación con Dios, cuando ese shock venga sobre su vida, usted va a entrar en crisis. Y usted va a empezar a decir, y entonces, ¿qué es verdad y qué es mentira? Y ahí usted se va a ver en la obligación de buscar a Dios, porque si no su fe se va a desplomar. Hay gente que cuando llega a esta situación entra en un proceso de rebeldía. ¿Por qué? Porque ellos se empiezan a rebelar en contra de todo lo que el hombre le enseñó que era Dios. Y empiezan a construir un Dios a su imagen, porque ¿qué es lo que yo entiendo? Yo creí en el concepto de Dios que otro me enseñó, pues yo puedo crear mi propio concepto de Dios también. ¿Por qué yo tengo que creer que Dios es un Dios que condena? ¿Por qué yo tengo que creer que Dios es un Dios que... Y en vez de entrar en dimensiones de profundidad para buscar a Dios de una forma genuina, muchas veces lo que hacemos es idealizar a Dios. O sea, crear un Dios conforme a nuestra propia imagen, conforme a nuestra propia creencia. De ahí que hoy en día hay tantas versiones erróneas del Evangelio, tanto libertinaje, tantas personas con creencias alejadas de la verdadera santidad y del verdadero sacrificio de la cruz. ¿Por qué? Porque aborrecieron la enseñanza del hombre por causa de los errores que cometió el hombre, y en el momento en que se dieron cuenta de esos errores no estaban anclados a la roca inconmovible. Toda creencia que usted tenga, sea genuina o sea falsa, va a ser probada por el fuego. Y hay cosas que el fuego va a consumir. Lo único que va a permanecer es aquello que Dios mismo ministró a su vida. Y que yo le exhorto con esto, mi amado y mi amada. Si usted creyó en Dios a través de la predicación del hombre, bendiga ese hombre, pero haga un esfuerzo por tener una relación genuina con el Dios viviente. Porque cuando esta mujer, la samaritana, tuvo un encuentro con el Dios que ella creía que conocía, su vida cambió para siempre. Todo lo que ella había creído de ahí para atrás se convirtió en paja y hojarasca delante del conocimiento verdadero. Por eso decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso dice Dios en su palabra, este pueblo de labio me honra,
pero su corazón está lejos de mí. Hay hombres y mujeres que han hecho un esfuerzo por manifestarte y darte a conocer a Dios conforme a como ellos lo conocieron. Y eso no quiere decir que sean hombres y mujeres malos, que tengan malas intenciones, que hay dimensiones del amor y de las virtudes de Dios que ellos no tuvieron la oportunidad de conocer, porque ellos, al igual que usted y al igual que yo, llenaron su vasija del aceite de otro. Y cuando al otro se le cació el aceite, a ellos también se le cació, pero posiblemente no se dieron cuenta, porque si tú no reconoces la fuente de donde viene aquello que emana de ti, tú puedes beber de cualquier fuente y no saber que no estás en lo genuino. Y esto es una invitación a que tú entres en un proceso de cuestionamiento propio. Conozco yo al Dios verdadero y yo te voy a dar ciertos indicadores para que usted se dé cuenta si usted tiene una relación genuina con Dios. Indicador número 1, cuando yo tengo un problema, ¿dónde yo voy? ¿Voy donde Dios o voy donde el hombre? Indicador número 2, cuando yo entro en un proceso de no saber qué hacer, de buscar consejo, ¿a dónde yo voy? ¿Voy donde Dios o voy donde el hombre? Número 3, cuando yo tengo una crisis emocional que necesito consuelo, que necesito poner mi corazón en estabilidad, ¿a dónde yo voy? ¿Voy donde Dios o voy donde el hombre? ¿Cuál es mi primera opción? ¿A dónde yo corro cuando viene el momento de inestabilidad en mi vida? ¿A quién yo consulto cuando quiero tomar mis decisiones? Cuando yo quiero emprender un negocio, cuando yo tengo que tomar una decisión en cuanto a asuntos familiares, en cuanto a asuntos de pareja, en cuanto a con quién me voy a casar o con quién no. Yo voy y me siento primero con mis líderes o yo voy primero a la intimidad a preguntarle a Dios a quién yo le cuento mis frustraciones, a quién yo le confieso mis pecados. ¿Cuál es la voz que tiene más peso sobre mi vida? Puede que hagan cosas que Dios esté queriendo tratar contigo de forma personal sin un intermediario. Y el Espíritu Santo te está tocando a la puerta. Y no somos conscientes de que Dios está queriendo tratar con nosotros de forma personal, cosas que no van a pasar a percibir. No hay personas, cuando yo viví en este tipo de situación, a mí la vida me pasaba tanto lo malo como lo bueno, sin que yo tuviera entendimiento de por qué pasaba una cosa o pasaba la otra, sin que yo me apercibiera que Dios hasta en sueño me hablaba para mostrarme las cosas que iban a suceder, pero el no tener una relación con el Dios que te da los sueños hace que tú no puedas tener discernimiento ni revelación de lo que Dios te muestra a través de los sueños. A veces es necesario que el hombre sea quitado, que fue lo que pasó con Agar. Agar nunca tuvo un encuentro con Dios mientras vivía debajo de la sombra de Abraham. Y el que tenía relación con Dios era Abraham. Pero cuando Abraham, por instrucción de Dios, saca a Agar de su casa, que parece una deshumanidad, parece una aberración, parece algo implacable, entonces Agar tiene un encuentro con Dios. Hay cosas que te pueden estar sucediendo, problemas que tú puedes estar teniendo, levantamiento que tú puedes estar teniendo con hombres y mujeres que eran la fuente donde tú buscabas consejo, y puede ser el mismo Dios que esté tratando contigo para que tú te desconectes del cordón umbilical y te conectes al cordón umbilical del cielo, porque Dios quiere tratar contigo de forma personal. Y no es malo el hombre de Dios, no es mala la mujer de Dios, es que Dios no comparte su gloria con nadie, es que el trono de Dios sobre tu vida, Dios no va a dejar que lo ocupe otro hombre. Así que yo te exhorto lo siguiente: vamos a empezar a hacer una inversión mayor en nuestra búsqueda del Espíritu Santo. Vamos a hacer una inversión mayor en la oración. Se avecinan tiempos difíciles, tiempo en que vamos a buscar en otro lugar y no vamos a hallar. Y cada quien va a tener que vivir de su propio depósito. Y yo le exhorto, amado y amada que me escucha, que empecemos a cultivar tiempo y relación con Dios para que podamos resistir el día malo. Oro por ti en esta hora, Señor, los bendigo donde quiera que estén. Y te pido que esta palabra germine en su corazón y dé fruto al 100 por 1. Padre, sé tú en el nombre de Jesús visitándolo. Sé tú, Dios mío, entrando en su dinámica para hacerle entender, Padre amado, que tú diste tu vida en la cruz del Calvario, enviaste a tu Hijo para conectar a los hombres nuevamente contigo y que cada hombre pudiera tener una relación de forma personal contigo.
Padre, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga mucho y así.